Muy bien, buenos días, estimados participantes dentro de esta serie de webinars de bienestar animal en la Universidad de Guanajuato. Agradezco la invitación de la doctora, de todo el equipo de trabajo. Y la presentación es lineamiento de bienestar animal en rastros. Esta es una pequeña agenda. Si ubican, no meto introducción, pues ya se ha discutido lo que es bienestar animal en varias de las posturas y en varios de los webinars. Entonces, entramos directamente a lo que es lo que se ve en el rastro antes de llegar los animales al área de matanza. La carga y transporte, el proceso sanitario de la carne, todos estos trabajos es acorde a normas mexicanas. Entonces, la carga y transporte está en el manejo de las diferentes especies. Como podemos notar, son normas algo viejitas. Entonces, el trato humanitario de la movilización de los animales está en la norma 51. Me voy a enfocar prácticamente en las 3 especies que más se consumen y se producen en el país, en México, que son aves, porcinos y bovinos. Y sobre todo voy a dar lo que es los controles, los puntos críticos dentro de la práctica en esta labor. Entonces, en aves, el manejo es un periodo de movilización no mayor a 12 horas y todas las especies, no nada más las aves, se les pide un ayuno previo. Las aves dentro del 5.1.4 de la norma, estas son las medidas de las cajas que se solicitan y se tiene un máximo de 10 aves, hablando de tamaño, en lo que son las aves productoras de la línea pesada, aves de engorda. El máximo es el espacio no da para poner más de 6 aves. 10 aves máximo son cuando pesan 1.2 kilos, 1.5 kilos en peso vivo, que son pesos correspondientes a la línea de productora ligera, aves de postura, y la línea de hembras de las aves de productoras pesadas. En porcinos, en el 5.4 menciona que son muy tolerantes al frío, pero el calor resulta un problema. Por esta razón, la mayoría de las empresas que procesan carne de cerdo tienen sus embarques y su distribución en la mañana, en peso vivo. Se debe de no exceder más de 20 horas la movilización y se descansa 1 hora a la sombra cada 8 horas de viaje. Normalmente las empresas que se dedican a esto dentro de su logística solicitan que no sean más de 10 horas de viaje precisamente para evitar el descansar 1 hora a la sombra. Si ustedes se han llegado a fijar, jaulas que transportan cerdo en pie, si los ven estacionados debajo de un puente o debajo de una sombra. Si esta jaula está descansando, porque también el chofer se cansa, en un lugar en el que les pegue directamente el sol a las 12 de la tarde, las autoridades federales llegan y les preguntan por qué, porque esto como norma dentro del territorio nacional es de observancia obligatoria e infringe parte de una ley. Entonces, el estar descansando en la jaula en el sol directamente es delito federal. El trato animal, si se llega a dar, es delito federal. Dentro de la jaula se pide un espacio de 0.45 metros cuadrados mínimo. Eso para que el cerdo, si quiere descansar, no esté estorbándose entre ellos, se puedan acostar sin perjudicar el espacio vital del otro. En bovinos, de igual manera, no más de 18 horas de viaje sin descanso. El periodo de descanso mínimo son 3 horas y si se tarda más de 24 horas el transporte, se tiene que ofrecer alimento. El tamaño de la jaula debe de ser de 2 metros de altura. Si hablamos de que el bovino mide 1.5 metros, normalmente también las empresas que tienen acopios de ganado en todo el territorio nacional tienen ya su logística bien dirigida. Entonces, si va a viajar el bovino más de 24 horas, tienen antes de las 18 horas un centro de acopio para descanso.
La jaula llega a este centro de acopio, baja a todos los bovinos, les ofrece agua, les ofrece alimento, el chofer también descansa y después de 3 o 4 horas vuelven a cargar. Yo he escuchado reportes en los productores que tienen una merma por viaje. El animal se estresa y de entrada le da diarrea. En ese sentido, he visto reportes de hasta 8% de pérdida de peso en el viaje. En ovinos y caprinos, el manejo es similar al bovino, solo que se prohíbe el uso de arreador eléctrico por la capa de pelo que protege al animal. El arreador resulta inconveniente en el uso y no es levantarlos de la lana. El levantarlos de la lana es un acto de abuso animal. En equinos se solicita solo un piso en las jaulas, no deben de ser 2. La jaula tiene que tener una altura de mayor de 75 centímetros a la cruz del animal más alto. De igual manera, está prohibido el uso de arreador eléctrico en estos animales. Y los burros deben estar separados de caballos y mulas, pues los burros son muy agresivos. Y también solo máximo 18 horas de viaje o hasta menos. Existen en nuestro país 2 rastros TIF que procesan equidos. Al llegar al rastro, tiene que tener un descanso previo a la matanza. Todos los rastros, por ley, deben de tener estas áreas de descanso. Claro está que en las aves no es como tal un corral, sino que es un área techada que tiene ventilación en la que la jaula completa entra y está en la sombra toda la jaula. El tiempo mínimo de descanso previo al sacrificio o a la matanza está dentro de la norma 9, ZO 94, que es el proceso sanitario de la carne, depende de la especie, es el tiempo de descanso requerido. Al llegar al área de descanso, tiene que tener una rampa de descanso antiderrapante para que el animal no caiga o no se resbale. Y después se manejan a los corrales de matanza. Después de los corrales, se hacen cortes de 10 o 15 animales, dependiendo de la habilidad del arreador, y se lleva por un pasillo hacia el rastro. Este pasillo está curveado. Normalmente se utiliza el pasillo hacia la derecha, pues los bovinos al menos se manejan mejor hacia su derecha. Un animal que es el líder, no necesariamente el alfa de la manada, va al principio. Este animal que es el líder va a inspeccionar. El área debe de estar diseñada para evitar la mayor parte de distractores dentro del proceso de arreo hacia el interior del rastro. La curva que se da es para que el animal que va detrás de él solo vea como que el tren posterior del animal y lo va siguiendo. Entonces el primer animal va caminando y el de atrás lo va siguiendo, haciendo esta curva como que si regresara al corral, que es en el sentido del animal en donde se encuentra en bienestar. Al momento del arreo, esta imagen ya la vimos dentro de las pláticas, pero se las puedo explicar para el arreo. Tenemos un área de huida. El área de huida es conforme ustedes se van acercando a un animal, incluso gatos en la calle, si ustedes ven, el animal los nota. Ustedes notan al animal, conforme se van acercando, el animal huye. Esta área de huida, como ya lo vimos en la presentación anterior, se disminuye en animales en engorda, pero algunos animales que no han sido tan manejados, al acercarse de más, tienen un área de ataque. Nosotros tenemos que evitar el área de ataque por integridad física. Entonces, si ustedes se paran en el punto de balance, que es más o menos a la cruz y al hombro, antes de entrar al área de huida, el animal se queda parado. Si ustedes entran al área de huida y caminan hacia atrás del animal, el animal va a avanzar hacia adelante. Lo que debemos de evitar son los puntos ciegos del animal. Si nosotros nos acercamos demasiado, el animal puede reaccionar de manera agresiva, dependiendo de qué tan cerca estemos hacia él. Dentro de las áreas de descanso se pide un área mínima para cada uno de las especies.
En cerdos es de 1.2 metros cuadrados y en bovinos es de 2.5. Sabemos que son animales gregarios, entonces si ellos se juntan para descansar, pues ya sería bronca de ellos, pero tenemos que ofrecerles el espacio mínimo para que se puedan reposar, se puedan acostar sin necesidad de estar uno encima del otro. Recordemos que estos corrales son de descanso previa matanza, no son corrales de engorda. Se ofrece agua y se ofrece un baño asperjor de agua, con agua temperada para que el animal se relaje. Los tiempos de descanso de las especies, dependiendo, se pueden disminuir incluso a la mitad si es que los corrales de engorda o la jaula viene de un rancho a menos de 50 kilómetros o estos mismos corrales están pegados al rastro y se arrean a pie. En las aves es de especial atención que el tiempo que dura la inspección ante mortem es suficiente para que el ave descanse. Como podemos ver en estas imágenes, son los distractores. Los distractores hacen que el flujo del arreo sea un poco más laborioso. Entonces, el animal tenemos que conocer la naturaleza y la biología de él. La res, por ejemplo, en esta imagen que se ven las sombras en su lado izquierdo, para el animal es un espacio vacío. Entonces, el animal líder, el primero que va inspeccionando para ver si puede pisar correctamente o si no, o algún distractor que tenga. Las mangueras en el suelo son distractores para ellos, las mangueras aquí pegadas a los tubos son distractores para ellos. De preferencia tapar la vista hacia afuera del corral para que el animal no se distraiga y pueda fluir de manera correcta. Se utilizan herramientas para este tipo de tareas. Las herramientas nos permiten una barrera física o nos permiten no estar tan cerca del animal para poderlo manejar. El manejo en los rastros, no es necesario que griten, no es necesario que silben. Estas paletas, por ejemplo, de manejo contienen piedras adentro o algunos otros materiales que hacen ruido y que el animal se da cuenta y avanza. ¿Por qué? Pues tiene su área de huida. Está el animal líder, entonces van buscando la estabilidad de su sentir en la manada. El uso del arreador eléctrico en este tipo de cuestiones no está prohibido. Lo que sí es que está normado. Por norma, en México también, la OIE lo marca, pero está prohibido el uso en ovejas, ya lo vimos por el pelo, en caballos son animales que son más sensibles al toque eléctrico, en terneros menores de 2 semanas de edad y en lechones se tiene que usar a 50 voltios o menos, porque lo que quiere es provocar es solo que se mueva el animal. El uso del arreador en animales que se pueden usar, pero que se utiliza en ojos, boca, orejas, nariz, genitales, ano o barriga, está considerado como abuso animal. Dentro de esto, en establecimientos tipo Inspección Federal, que tienen médicos adscritos, ya sea aprobados u oficiales, ellos están todos los días viendo cómo se meten los animales, cómo llegan los animales, cómo se descargan, cómo se arrean y entran al rastro. Vigilan todo este proceso de obtención de carne y en ese sentido, si un establecimiento infringe la norma, infringe la ley, el médico aprobado, el médico oficial hace un reporte y el establecimiento, al menos en bienestar animal, pierde su certificación. Después del área de descanso, se entran al área de aturdimiento y desangrado, que tiene el fin de darle una muerte digna al animal. Los métodos de esterilización que se utilizan en los rastros pueden ser físicos, químicos o eléctricos. Antes de entrar a un cajón de noqueo, hay un pasillo de secado que le llaman restrainer. Tienen que tener pisos adecuados para que el animal no se resbale. Normalmente tiene spreas y se siguen bañando a los animales para que entren con la menor cantidad de materia fecal o ingesta o leche al proceso. Pues en estos 3 son vehículos de bacterias patógenas. Ya está muy estudiado y muy comprobado. Se debe también de bloquear la visión del animal para que no vea que el operador está constantemente caminando y acorde a
al área de huida pueda caminar hacia atrás o adelante e impide el paso del flujo normal del arreo hacia adentro del proceso. Dentro de los procedimientos físicos tenemos una pistola de perno cautivo, de penetración o de concusión. El objetivo de esta pistola es noquear al animal. Lo que he notado dentro de la experiencia es que utilizan métodos físicos para reses, para caballos y para avestruces. Utilizan métodos químicos para cerdos o aves. No todas las empresas tienen el método químico, pero sí todas las empresas utilizan métodos eléctricos para cerdos y aves. El lugar del impacto para una res se tiene que tomar una línea imaginaria que va de la oreja hacia la comisura externa del ojo contrario y de la otra oreja hacia la comisura externa del ojo contrario. Se hace una X y este es el punto de impacto. ¿Cuál es el objetivo? Destruir el cerebro. El impacto, si llegan a notar, este es un corte sagital, transversal, de una cabeza refrigerada. Entonces, el impacto entra por este agujero y destruye el cerebro. Aunque he leído en algunos reportes que consideran o llegan a considerar maltrato animal el desangrar al animal después de destruirle el cerebro, dentro del proceso es una práctica que se da, puesto que al momento de golpeo se da una taquicardia y se aprovecha la taquicardia para poder desangrar la mayor cantidad posible de la sangre del organismo. Es un ejemplo de noqueo. Con el agua tratan de calmar al animal si es que llega muy excitado. Y cae. Esta barrerita, esta lámina que se le pone, notaron dentro del proceso por calidad de carne. Al momento de golpear el animal directamente al suelo, se rompen las vértebras y los cortes con mayor precio están dentro del lomo. El siguiente método de sensibilización es el eléctrico. El eléctrico, este es uno de los dos métodos. El otro método es ponerlos el cátodo y el ánodo alrededor, en la cabeza, perdón. La desventaja de utilizar este método es que la descarga pasa entre estos dos, entonces provocas un paro cardíaco y no deseamos que tenga un paro cardíaco. Lo ideal sería que tenga una taquicardia. Entonces el cátodo y el ánodo se ponen en la base de las orejas del cerebro, del cerdo normalmente. Pasa la corriente eléctrica en él y provoca la insensibilización. En aves la descarga es muy variada. Existen 3 o 4 tipos distintos de descarga en los procesos, pero para ejemplificarla tengo esta que tiene las jaulas en carritos. Algo que se debe de verificar es que los operadores no avienten los carritos y choquen entre estos, pues podríamos considerarlo un cierto maltrato al animal. Después de esto, entran hacia un cuarto oscuro para poderla colgar al riel de proceso y entrar al rastro. En el cuarto oscuro el ave no ve y es más calmada. Si nosotros lo manejáramos en un cuarto con iluminación natural, pues el ave estuviera constantemente luchando porque no lo agarren. El cuarto oscuro, acorde a la naturaleza del ave, a la biología, no está oscuro totalmente, tiene un foco con un color rojo. El ave no alcanza a distinguir el color rojo, entonces para el ave está oscuro, para el hombre que sí lo distingue, alcanza a ver al ave y qué es lo que está haciendo su tarea. Una vez colgado, entra a proceso. Y este aparato que se ve es el insensibilizador del ave. Tiene agua, el agua cae hacia este lado, entonces el ave entra y al momento de entrar son segundos, 5, 4 segundos, entra la cabeza al agua, recibe su descarga. Las descargas ya están definidas para las especies, ya están definidas para el tamaño del animal, está definido para si es un animal que está seco, de preferencia se debe de humedecer para una mejor conducción de la corriente. Los aturdidores eléctricos modernos te dan
todos estos datos. Manejas el voltaje, manejas el amperaje. En realidad el amperaje es el que provoca la insensibilización. Manejas la onda, si es unos sinusoidal o de otra manera, si son 50 Hz o menos. Les digo, dependiendo de la especie, ya conforme la práctica, la empresa lo va capacita al operador para que lo haga, puesto que un amperaje incorrecto, un voltaje incorrecto, provoca petequias en la carne. Dentro de los métodos, el último que vamos a ver es el químico. El método químico comúnmente es con CO2. Se tiene un cuartito en el cual van ingresando los cerdos en este caso, también hay para aves. En cerdos conozco 3 empresas que tienen método químico para insensibilizar. Entonces, la concentración mínima que pide el CFR es de 90%, pero no está el 90% desde que entra el cerdo. Gradualmente, conforme va bajando la jaulita en la que transportan los cerdos, la concentración va aumentando. Si de entrada le dan el 90%, pues el cerdo no va a querer entrar. Entonces entra y al salir tiene que producir un estado de anestesia quirúrgica. Normalmente, a pesar de que la norma o la ley permite, bueno, leyes en Estados Unidos, permite que produzca la muerte, no es recomendable, pues lo que queremos es de que salga toda la sangre, en especial en el cerdo, que después del degüello entra a un escaldado para aflojar la cerda y quitarle el pelo. Si el cerdo entra con sangre, el cerdo se pinta rojo, al igual que las aves. Le llaman cerdos rojos, que son de desecho, no se venden esos, se decomisan. ¿Qué signos de pérdida de conocimiento vamos a ver en las distintas especies? Prácticamente son todas las mismas. Los reflejos se van a generar en el tronco cerebral. Si se generan en el tronco cerebral, quiere decir que es un nervio craneal funcional originado en el cerebro. Si el reflejo se genera en la espina dorsal, solo requiere una porción funcional, no necesariamente coordinación cerebral. Entonces, ¿qué vemos? Al momento de aplicarle el método de insensibilización al animal, en res, por ejemplo, le tocamos la comisura interna del ojo. Si el animal deja de parpadear, está insensibilizado. El reflejo de amenaza es acercarle la mano hacia el ojo. Si el animal parpadea o se saca, mueve la cabeza, está mal insensibilizado. De manera práctica, con revisar el reflejo palpebral, en la comisura interna del ojo y deja de parpadear, el animal está insensibilizado. Si se endereza, si tiene nistagmus, si tiene una vocalización, si se le sale la lengua, si se le relaja la mandíbula, si tiene una respiración rítmica, puede tener una respiración o son respiraciones cortas, pues está en un proceso de estrés agudo, entonces su respiración va a ser, si tiene una respiración, ahí podemos revisar otra vez los reflejos palpebral, el corneal, el pupilar. Si pierde esos reflejos, a pesar de que tenga la respiración rítmica, el animal está insensibilizado. Si tiene convulsiones, que la convulsión tiene una fase tónica en la cual todo el tronco se pone rígido y después tiene una fase clónica en la cual las extremidades empiezan a moverse, es normal. El reflejo corneal, el reflejo palpebral, el reflejo pupilar se pierden, que son originados en el cerebro. Nosotros insensibilizamos el cerebro. Si vemos de nueva cuenta, estos reflejos son iniciados en la espina dorsal, entonces no requiere coordinación cerebral para que se den. Después de la insensibilización, al momento de llevarla a cabo, el animal tiene que ser degollado en menos de 1 minuto. Este es solo un ejemplo. En el ave, como vimos, tiene una línea continua. Después de la insensibilización, hay un disco. El operador que está ahí es, por si alguna de las aves no entra el cuello, riel de sección de vasos sanguíneos, operador el desangrado. Como vimos en esta res, se movió
la cabeza como que quiso levantarse, la extremidad se mueve, al momento de sentir el cuchillo como que quiere levantarse, pero está bien insensibilizado. ¿Cómo lo sé? Yo grabé el video, yo revisé el reflejo palpebral antes de que izaran al animal y poderlo desangrar. Existen algunos otros sacrificios que le dan, ya como sacrificio, pues el sacrificio como definición es ofrecer el acto a una deidad. Existe el sacrificio kosher y el sacrificio halal. El kosher es para los judíos. Los judíos no consumen cerdo, pero sí consumen aves, reses y caballos. Y el sacrificio halal, que es para la comunidad musulmana. La única diferencia entre los dos es que el sacrificio halal, el cajón de noqueo debe de girar completamente y el degüello se da con las patas hacia arriba. Esta religión cree en la reencarnación. Entonces, dentro del proceso de sacrificio, el primer corte creen que el alma es la que sale. Para ellos el alma debe de salir hacia arriba, no hacia abajo. Dentro de estos sacrificios, las empresas en las que yo laboré y en las que he llegado a revisar, le venden a la comunidad judía, pero las empresas tienen como contrato comercial. Entonces le dicen, yo no voy a ir en contra de las leyes del país. Entonces, antes de hacer el sacrificio, hacen un proceso de insensibilización. Después del proceso de insensibilización, ya entra el rabino, bendice el cuchillo, bendice el animal, bendice el procedimiento y procede a degollar al animal. Un ejemplo práctico de este tipo de auditorías que debo señalar que el bienestar animal en México no hay ninguna ley federal que nos diga qué es o cómo se hace. Hay normativas, que las normativas son distintas a las leyes. Como tal, no es exigencia del gobierno hacia los rastros el que manejen adecuadamente sus animales a todos los rastros. Los rastros que ya son tipo inspección federal entran a otra legislación. Como parte de la propaganda de esta empresa, de los aros dorados, ellos dicen que ninguna de las vacas es maltratada en la obtención de la carne de hamburguesa. Entonces, lo que hace la empresa solamente es una auditoría de segunda parte, con base en estos lineamientos y guías de auditoría de Temple Grandin, que en conjunto con la Asociación Norteamericana de Productores de Carne elaboraron. Entonces, la empresa sabe que tu rastro es tipo inspección federal, sabe que tu rastro exporta a otros países y sabe que tu rastro tiene una certificación de calidad como BRC o SQF. Entonces, lo que hacen ellos, ya aseguran la inocuidad con eso, aseguran el proceso de obtención de la carne de res para la hamburguesa. Lo que hacen ellos nada más es auditoría de segunda parte para el bienestar animal. Esta auditoría solamente abarca desde la recepción del ganado hasta la matanza. Después del degüello, ya no revisan, solo revisan esa parte. Por mi parte sería todo. Estas son mis líneas de contacto.